Buenas tardes, estimados alumnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el horario en que ustedes puedan revisar este material. Les saluda la profesora Sheila Barreto y estoy muy contenta de poder resolver contigo la primera práctica dirigida del curso de lenguaje que corresponde a los temas de la sílaba, la acentuación general y la acentuación especial. Para poder resolver esta práctica, sería bueno recordar algunos puntos con respecto, por ejemplo, a la parte teórica, que seguramente ya lo has trabajado en tu clase, pero no está de más recordar, ¿no? El tema, por ejemplo, de las secuencias vocales, la secuencia de vocales, perdón, como es el caso del diptongo, ¿no? Especialmente hincapié en el diptongo, porque es muy recurrente ese tipo de preguntas. Si te das cuenta, se requiere para que haya diptongo una secuencia de vocal abierta con otra vocal cerrada, o cerrada con abierta. Por ejemplo, puedo pensar en la palabra peine, ¿no? Cuando yo pronuncio peine, entiendo que la vocal E abierta y la vocal I cerrada van unidas dentro de una misma sílaba, ¿no? Porque es la pronunciación, o puede ser a la inversa también, como es el caso de una cerrada, en este caso, y una abierta, a la inversa, también forman diptongo. Puedo decir, por ejemplo, cuerpo, ¿no? Cuerpo, cuerpo. Tengo que la vocal cerrada U y la vocal abierta E forman parte de una misma sílaba. Algo parecido, pero a la inversa, ocurre en el hiato acentual. El hiato es separación, pero tiene la misma secuencia, vocal abierta y vocal cerrada. Pero tú ya sabes que para que sea separación, o sea, que las vocales formen distintas sílabas, eso se le llama heterosilábica. Se requiere que el acento recaiga en la vocal cerrada, en la vocal débil, o sea, en la I o en la U, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, peine, el acento está en la vocal abierta, E, distinto es, por ejemplo, si yo dijera reí, ¿no? Yo me reí, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner por acá, o reúne, ¿no? Vamos a poner reí. Yo entiendo que la fuerza de voz recae en la vocal débil, la I, y por lo tanto debo separar en sílabas distintas la E de la I, y además debo tildar obligatoriamente, ¿de acuerdo? Igual sucede la inversa, ¿no? Si yo tuviera primero una vocal cerrada y luego una vocal abierta. En este caso, por ejemplo, puede ser la palabra púa, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, que la vocal U tiene la fuerza de voz y se separa de la vocal abierta A. Se forman dos sílabas distintas. Entonces, hiato acentual es muy parecido al diptongo, pero obviamente en el diptongo implica que las vocales van a ir unidas en la misma sílaba, en cambio en el hiato van a ir separadas. Y la diferencia es que en ambos casos hay una vocal abierta y una vocal cerrada, pero para que sea hiato acentual se requiere, jovencito, que el acento recaiga en la vocal cerrada y por ende voy a tildar obligatoriamente. Es importante eso, ¿no? El acento recae en la vocal cerrada y tildo obligatoriamente. En cambio, en el diptongo, el acento recae en la vocal abierta. ¿De acuerdo? Ahora, hay otros casos de diptongo, un caso más en todo caso, que es las vocales que yo les llamo la pareja perfecta, ¿no? Que son vocal cerrada más vocal cerrada diferentes. En este caso tenemos UI, ¿no? Como en el caso de jesuita, jesuita. UI nunca, nunca se separa. Entonces yo digo, ¿cómo se separa en sílabas la palabra fluido? Entonces no puedes decir fluir, perdón, no puedes decir flu, ¿no? Será siempre fluido. Siempre están unidas. La palabra cuídese, cui va siempre como una sola sílaba. Cuídese. Se tilda cuídese, sí, pero procede esdrújula. Cuídese. Fluido, mis también se tilda, ¿verdad? Me dan ganas de tildar. No se tilda porque es grave. Fluido, grave, terminada en vocal, no tiene por qué tildarse.
¿Y por qué en caído sí se tilda? Porque en caído sí ocurre un hiato acentual, ¿no? Tenemos una vocal abierta A, la cual se separa de la cerrada I porque tiene la mayor fuerza de voz. Caído. En un hiato acentual sí tienes que tildar obligatoriamente. Pero aquí fluido es grave, me dice, y como termina en vocal, no se tilda. Porque en caído, si es grave y termina en vocal, se tilda. Es que el hiato acentual rompe esas reglas de palabras agudas, graves, ¿no? Y obliga a tildar. Claro, porque si no tildáramos forzosamente, esta palabra se leería como caído, ¿no? Caído, ya que el acento recaería en la abierta por naturaleza. Bien, entonces hay una primera diferencia del diptongo. Si yo tengo una palabra que tiene una secuencia de vocal abierta o cerrada, o viceversa, cerrada y abierta, debo fijarme en dónde recae el acento. Si el acento recae en la abierta, es un diptongo, van unidas las dos vocales en una sola sílaba, y si el acento recae en la cerrada, se separan en sílabas distintas, y sería un hiato acentual. Tildaría obligatoriamente la vocal cerrada, sea I o sea U, ¿de acuerdo? ¿Hay otro caso más de hiato? Sí, es el hiato simple. Este no te exige tilde, ¿de acuerdo? Pero sí implica una separación. Por ejemplo, mira por acá, perdone, ahí está. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, yo tengo la palabra caoba. Caoba implica una vocal abierta y una vocal abierta. A con O se separan siempre. Yo tengo la palabra reo. Vocal abierta E con vocal abierta O, se separa siempre. Lo mismo que dos vocales iguales, dos vocales idénticas, también se separan siempre. Yo puedo decir, por ejemplo, rehén, y la H, bueno, imagínate que la H no existe, porque muchas veces nos confunde la H. Imagínate que no existe, porque finalmente no la pronuncias. Entonces tú tienes una secuencia de dos vocales EE. Puedes tomar en cuenta la vocal, que son vocales abiertas y se separan, o simplemente por el hecho de que son vocales iguales. A, I, O, U, se separan siempre. Entonces, si tengo rehén, doble E, se separa. Y la H, bueno, la H la colocas ahí junto con la E. Pero no me debe confundir. La idea es evaluar la secuencia de las vocales idénticas rehén. ¿Qué pasaría? ¿Por qué tilda acá usted, ¿Por qué se tilda rehén? ¿Porque es un hiato simple? No. El hiato simple no exige tilde. Simplemente, al igual que el diptongo, se somete a la regla. Rehén es una palabra aguda y como termina en N, tú sabes que las agudas que terminan en N, S o vocal se tienen que tildar. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la palabra tiita? O sea, tía con cariño. Bueno, en tiita tenemos una secuencia de dos vocales idénticas, I. Por ende, es un hiato simple. Recuerda que dos vocales iguales se separan siempre. ¿Tildaría tiita? No, porque es palabra grave. Y las graves terminadas en vocal no se tilda. Claro, salvo que fuera un hiato acentual. En este caso no lo es. Es un hiato simple. El hiato simple no exige tilde. Bien, Miss. ¿Y cómo sería el triptongo? El triptongo, al igual que el diptongo, es unión. Quiere decir que las tres vocales van a ser unidas en una sola. Puede ser, por ejemplo, el famoso miau. Es una onomatopeya, ¿no? Miau. Con eso te puedes acordar. O wow, si quieres, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada. Y obviamente el acento tiene que estar en la vocal abierta, ¿no? Para que se mantengan unidas. ¿Sí? Miau, wow. Y también otras palabras como guay, ¿no? Algo que es importante mencionar, jovencito. ¿Qué pasa con Uruguay, por ejemplo, ¿no? Uruguay. En el caso de Uruguay tenemos que la Y toma el valor de I, una vocal cerrada. Esto ocurre cuando la Y se encuentra al final de sílaba, ¿de acuerdo? Uruguay, Paraguay,
buey, ¿de acuerdo? Y cuenta como I, por lo tanto aquí, por ejemplo, forma un triptongo. Podría ser hoy sería un diptongo, hoy, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos revisado el esquema, ahora es momento de resolver la práctica, ¿sí? Vamos a ver entonces la pregunta número 1. Nos piden cuántos diptongos y hiatos se encuentran en el texto, dice aquí. Voy a reducir un poquito esta imagen para que puedan verlo. Bien, entonces yo tengo que evaluar las secuencias de vocales. Yo tengo, por ejemplo, la palabra Raúl. En Raúl encuentro una vocal abierta, A, y una vocal cerrada, U. Si el acento estuviera en la abierta, sería un diptongo. Pero como está en la cerrada U, es decir, la débil, a esto se le llama hiato acentual, ¿no? Eso quiere decir que si, por ejemplo, me tocara a mí separar en sílabas esta palabra, la correcta separación sería así. Ra, y en otra sílaba, ul. Y si un alumno es observador, diría, pero Miss, al separar en dos sílabas distintas, esta palabra se convierte en aguda, porque el acento está en la última sílaba. Y según regla, las palabras agudas se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. Usted está tildando a pesar de que es aguda y termina en L. Claro, porque el hiato acentual, te había dicho hace un momento, exige tilde. ¿Sí? Sí o sí, tienes que tildar, pese a que contradiga o cuestione las reglas de palabras agudas o graves, ¿de acuerdo? Lo mismo tengo en la palabra mío. Si te das cuenta, en mío el acento no recae en la O, en la abierta, sino en la cerrada. Eso es hiato acentual. ¿Qué pasa en la palabra quisiera? Es importante precisar algo. ¿Qué está ocurriendo con la vocal U en quisiera, ¿no? Es importante indicar que esto tiene un nombre. Se llama dígrafo. Y cuando tú veas dígrafo, ¿qué significa dígrafo, Miss? Bueno, son dos letras, dos, y grafo letras, dígrafo, quiere decir que son dos letras, pero que suena como una sola. Por ejemplo, en quisiera, la Q y la U son dos letras, pero suena como el fonema K. En dígrafo, señores, no hay diptongos, ¿de acuerdo? No hay secuencias vocálicas. No hay secuencias vocálicas en dígrafo porque la U no cuenta. Pero sí cuenta, por ejemplo, siera, ¿no? Quisiera. Aquí encontramos una vocal cerrada I y una vocal abierta E y el acento recae en la abierta. Por lo tanto, eso se llama diptongo. Igual que en recuerdes, diptongo también. Pero ocurre que en maestro, en esta secuencia vocálica, tenemos dos vocales abiertas. Recuerda que cuando tú veas la unión de A, E, O, estas van a ir en diferentes sílabas. Se llama hiato simple, ¿de acuerdo? Luego tenemos nuestra, que también es un diptongo, al igual que sociedad, ¿de acuerdo? Ya sabes que en aquel, nuevamente por acá, no hay ninguna secuencia vocálica, puesto que la U no suena, no se toma como una vocal, ¿de acuerdo? En cambio, si encontramos en noción, el acento recae en la O, eso es diptongo. Desigualdad, el acento recae en la A, eso es diptongo, ¿de acuerdo? Bueno, haciendo un conteo, me piden a mí primero diptongos y luego hiatos, ¿no? Respectivamente significa en ese orden. Tenemos 6 diptongos y 3 hiatos. La clave correcta en la número 1 es la letra B. Vamos a borrar estos dibujitos. Un momento, por favor. En el ejercicio número 2, jovencitos, nos piden identificar la cantidad, no, perdón, la mayor cantidad, el enunciado que tenga la mayor cantidad de diptongos. Para ello, bueno, vamos a analizar uno por uno. En la letra A, por ejemplo, Mateo. Mateo es la unión de dos vocales abiertas. Eso significa que van a formar parte de distintas sílabas, recuerda, hiato simple. ¿De acuerdo? Pero ahí me piden diptongos.
Encontramos en violín, por ejemplo, violín, la vocal está, la fuerza de voz recae en la vocal abierta, o violín, igual que en cuarto, en la vocal abierta. Solo tenemos dos diptongos. En la letra B, recuerda que en aquella no hay nada, porque es un dígrafo, ¿de acuerdo? Pero sí en ciudad. A ver, ¿te acuerdas que era IU? La pareja perfecta. ¿Te acuerdas? Nunca, nunca se separa. Siempre forman diptongos IU o viceversa, UI. ¿De acuerdo? La pareja perfecta. Tiene es un diptongo, puente es un diptongo. En letra B tenemos 3 diptongos. En la letra C tenemos Cecilia. No es Cecilia, no, Cecilia. Con la fuerza de voz en la abierta A. Eso es diptongo. Igual que vio. Miss, disculpe, ¿se olvidó de poner la tilde en la O? No, puesto que por naturaleza recae la fuerza de voz en la O, porque es la vocal fuerte, la vocal abierta, ¿no? Sin necesidad de tilde, ahí vemos que la fuerza de voz recae en la O. Es un diptongo, por lo tanto, es una palabra monosilábica, solo es una sílaba. Y recordemos de paso que los monosílabos nunca se tildan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vio es un diptongo y por ende un monosílabo y por ende no se tilda, ¿de acuerdo? Tenemos también aquí la palabra abuelo, también es un diptongo, ahí hay 3 diptongos. En la letra D tenemos Elías. Ah, miren, el acento aquí ya no recae en la A, como en Cecilia, ¿no? Cecilia. En ese caso, no es Elía, no es Elía, es Elías, con acento en la vocal cerrada. Eso es un hiato acentual, por ejemplo. Me piden diptongos, que no lo cuento. Viajará, viernes, avión, Juliaca, todos esos casos son diptongos. Y en la letra E tenemos, por ejemplo, que Aurelio encontramos 2 diptongos, ¿no? En au y en lio, ¿no? Aurelio. Volvió, ¿no? Incluso con tilde. Obviamente la tilde no corresponde al diptongo, simplemente es porque es una palabra aguda y también en vocal. Fue, que mira cómo está escrita, no lleva tilde, porque es un monosílabo. Los monosílabos no se tildan, ¿de acuerdo? Encomiado, también es un diptongo. Aquí tenemos en la letra E 5 diptongos y por lo tanto la clave correcta sería la letra E, ¿de acuerdo? Me piden la mayor cantidad y en esta encontramos 5. Bueno, en la pregunta número 3 me piden ¿dónde encontramos hiato acentual? A ver, si te acuerdas, ¿cuál era la fórmula del hiato acentual? Excelente. Esa misma. Debe haber necesariamente una vocal abierta y una vocal cerrada, o a la inversa, una vocal cerrada y una vocal abierta. Necesariamente deben estar esos 2 tipos de vocales, pero con la condición de que el acento debe recaer en la vocal cerrada, ¿de acuerdo? Esa es la fórmula. Entonces yo encuentro, por ejemplo, Flavio, efectivamente tengo vocal cerrada y abierta, pero el acento no está en la cerrada. No es Flavio, ¿verdad? Es Flavio, por lo tanto es un diptongo. En alcohol ni siquiera hay posibilidad porque son 2 vocales abiertas o 2 idénticas. Ya sabemos que esto es hiato simple, ¿verdad? Y en león tampoco porque son 2 vocales abiertas. Para que haya hiato acentual se requiere que haya una abierta y una cerrada forzosamente. Bien, en la letra B encontramos canción, el acento está en la abierta O, por lo tanto es un diptongo, igual que Diana, ¿sí? Miércoles, el acento, incluso tilde, está en la abierta E. Para que sea hiato se requiere que el acento esté en la cerrada. Por lo tanto, no corresponde. 16 son diptongos, igual que viajaremos. En la letra D tenemos Samuel. El acento está en la E, eso es diptongo. Pero también tenemos hazme reír. No es hazme reír, es hazme reír, con acento en la I, en la débil, en la cerrada. Eso es hiato acentual. Y esta es la clave. Aula, aula, el acento está en la A, eso es diptongo. En la letra E, Patricia, diptongo. Léelo, 2 vocales idénticas, acuérdate, forman un hiato simple, ¿no? Se separan en distintas sílabas. Enviar, eso es diptongo. Correo, 2 abiertas, E, O. 2 vocales abiertas se separan por hiato simple.
Bien, entonces la clave correcta en la letra número 3 es la letra D. Hazme reír, ahí encontramos un hiato acentual. Vamos con la número 4. Me dicen en qué alternativa presenta un diptongo, un triptongo y un hiato acentual, ¿de acuerdo? Respectivamente, o sea, en ese orden. Bueno, en la letra A nos dan Raquel. Ya sabemos que en Raquel no hay nada, porque la UU es un dígrafo, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos Dionisio, en donde encontramos dos diptongos, o sea, no corresponde con la premisa. En la letra B encontramos Pablo viajó, ¿no? Eso es un diptongo. En Paraguay, ya te dije que la Y al final de sílaba cuenta como una I, por lo tanto es un triptongo. Paraguay, cerrada U, abierta A, cerrada I, con acento en la A, ¿no? Paraguay. Y Sofía, tienes secuencia de cerrada I más una abierta A con acento en la cerrada. Eso, joven, es un hiato acentual, señorita. ¿Sí? Y al parecer esta es la clave. Revisemos las demás. En la letra C solo encuentro antiguo, que es un diptongo. En la letra D encuentro fue, ya sabes que no lleva tilde porque es un monosílabo, el acento va a recaer por naturaleza en la abierta, considerada vocal fuerte. Fue no requiere tilde. Guau, guaura, te dije, ¿no? Miau, guau, esas onomatopeyas te van a permitir recordar lo que es un triptongo. Entonces, guaura es un triptongo. Pero me faltaría el hiato acentual, lo cual no hay porque Damián lleva la fuerza de voz no en la I, sino en la A. Eso es diptongo. En la letra E, ¿qué es, Luis? A ver, ¿qué secuencia vocálica hay en UI? Acuérdate. Exactamente, la pareja perfecta. UI nunca se separa, es un monosílabo. Guay, guay, acuérdate, guay, guay, eso es un triptongo. Pero joa, oa, dos vocales abiertas, no es hiato acentual, forman hiato simple, ¿no? Van separadas. Bien, la clave correcta entonces es la letra B. Bien, la letra B. Vamos con la número 5. Me piden, elija la alternativa que muestra una palabra silenciada de manera incorrecta. ¿De acuerdo? Aquí voy a tomarme un tiempo para poder explicar algo que me parece que es importante, ¿no? Solemos cometer errores como, por ejemplo, cuando nos dan la palabra desorden, solemos cometer ese error, ¿no? Des como prefijo de la palabra orden, ¿no? Orden, y lo contrario es desorden. Entonces, lo que solemos hacer es colocar el prefijo des aparte y luego separar or y por acá den, ¿no? Pero ese tipo de separación es inadecuada, ¿no? Es como que la palabra deseo, vamos a ponerlo por abajo, tú digas así, ¿no? Yo deseo ingresar a la uni. ¿Alguna vez tú harías eso? Yo deseo, no, ¿verdad? No lo sabías, de repente por naturaleza lo haces, pero hay una regla en el silabeo. Es que cuando tú veas una separación de una consonante y una vocal, perdón, cuando tú veas una secuencia de consonante y vocal, estas van unidas en una misma sílaba. Eso lo hacemos por intuición, ¿no? Jamás diríamos cas, ¿sí o no? Siempre decimos K y la consonante S cubre a la vocal, a la derecha, ¿no? Casa. Que consonante y vocal forman una sola sílaba, ¿sí? No sé, se me ocurre café. K y la F va a cubrir a la E, ¿de acuerdo? De esa misma manera, jovencito, desorden, lo correcto sería de esta forma, ¿no? D y la S va junto con la O, desorden, ¿de acuerdo? ¿Cómo separarías la palabra superhéroe? Lo común es hacer esto, ¿no? Super, por un lado, una raíz, ¿no? En este caso, prefijo podría ser, ¿no? Y en este caso acá, super E, y ahí si te acuerdas, vocal abierta O, vocal abierta E. Realmente podría yo poner, por ejemplo, yo super E. Yo super mis dificultades. No, jamás. Jamás haría eso, ¿no?
Es yo supe de. De la misma forma, joven, cuando vea superhéroe, esta R tiene que cubrir a la E. Superé, ro, E. Ni si la H, sí, muchas veces la H nos confunde, ¿de acuerdo? Pero debemos imaginar que no existe para poder continuar, ¿sí? Superé, ro, E. Puede ser suboficial, lo mismo, no vas a hacer eso, ¿no? Sub y aparte oficial. Tú jamás dirías sub o escaleras. Tú dices subo las escaleras. Igualmente, subo fi inicial, que es un diptongo. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver si le damos las siguientes palabras. Al momento de unir sobre con la raíz humano, encuentra una secuencia de vocal, ¿no? De vocales, E y U. La H es como si no existiera, ¿recuerda? Tenemos la vocal E y la vocal U. Para que tú separes una abierta de una cerrada U, tendría que ser por hiato, ¿no? Se separan porque la acento está en la U. Pero perfectamente tú sabes que no se pronuncia como acento la U. No dices sobrehumano, sobrehumano. Tú dices sobreuma, breu. Ahí se forma un diptongo. Una abierta E más una cerrada U con acento en la abierta, eso es diptongo. O sea, la letra A está bien. La letra B está más claro, ¿no? Adscripción, ¿no? Las consonantes se separan y acá hay un diptongo. Está correcto. En la letra C, inhabilitar. Ahí es donde solemos cometer los errores. Porque yo digo, inhabilitar es dejar de habilitar algo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que pienso es que in, como prefijo de negación, y luego separo habilitar, ¿no? Como otra raíz. Pero recuerda que en principio la H como que si no contara, porque no se pronuncia, y la N debe cubrir la vocal A, ¿no? Porque consonante y vocal forman una sola sílaba. Entonces, lo correcto sería separar así. Inhabilitar. ¿Sí? Inhabilitar. Eso es lo correcto. Pero según lo que nos ponen en la letra C, está mal silabiado. Por lo tanto, esa es la clave en la letra C. Paranoia, dice. Paranoia. Otro diptongo. Y lo mismo en exhalación, que la H no te perturbe, no te confunde. Imagínate que no existe. A ti lo que te importa es que hay una X y una A. Entre una consonante X y la vocal A forman siempre una sola sílaba. Exhalación. Y luego hay un diptongo también, ¿no? Eso está correcto. La clave que está mal es la letra C. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Vamos a borrar los dibujos. Continuamos con el ejercicio número 6. Aquí me piden cuántos triptongos encontramos en el texto. Miss, usted dijo que Paraguay es un triptongo, ¿sí o no? Claro, porque la Y está al final de sílaba. Paraguay. Sin embargo, aquí en el texto tengo paraguayo. Se entiende que la separación es de esta forma. Pa, da, gua. Y yo ya no estaría al final de sílaba, sino al inicio de la siguiente. Por lo tanto, aquí solo encontraría un diptongo. Ya no un triptongo como en Paraguay. ¿De acuerdo? Pero sí encuentro triptongo en Andahuayla. Por ejemplo, aquí la Y está al final de una sílaba. An, da, guay, las. En este caso, sí es triptongo. Pidió es un diptongo, pero averigüéis, ¿cómo se llama estos puntitos jóvenes? ¿Se acuerdan? Se llama diéresis. Y existe la diéresis para que tú tomes en cuenta la U, para que sí suene la U. Que no es igual como en guerra o guitarra, donde la U no cuenta por ser un dígrafo. En el caso de averigüéis o pingüino o lingüista, llevan diéresis para que entiendas que la U sí se toma en cuenta. Acá tengo 3 vocales, averigüéis. Esto es un triptongo, ¿de acuerdo? Sufrió es un diptongo, pero guaico es un triptongo. Igual que buey. Tenemos entonces 4 triptongos, perdón, 4 triptongos. La clave correcta es la letra E.
En el número 7 me piden en qué alternativa se ha realizado un silabeo incorrecto. Voy a borrar el dibujo que he hecho. Un momento, por favor. Ahí está. Silabeo incorrecto. Por ejemplo, en la letra A me piden institucionalización y transeúnte. Bueno, esto es sencillo porque por teoría sabes que cada vocal representa una sílaba, ¿no? La vocal es el núcleo de la sílaba. Hasta acá está bien, bueno, institución es un diptongo, igual que sion, ¿no? Institucionalización, otro diptongo. Eso está correcto allí, unidas. Transeúnte, ¿por qué hay una separación de una vocal abierta E y una vocal cerrada U? Lo que pasa es que el acento está en la cerrada. Eso se llama hiato acentuado, está correcto. Veamos la siguiente expresión, dice afianzamiento hiperactivo. Para que tú separes una vocal I cerrada de una vocal A abierta, ¿qué tendría que pasar? Hiato acentual, ¿verdad? Es decir, que el acento esté en la cerrada, ¿no? Para poder separarse. Pero ¿realmente está en la cerrada? O sea, ¿realmente va acá el acento afianzamiento? No, ¿verdad? En la A. Quiere decir que aquí se forma un diptongo. Lo correcto sería afianzamiento. Lo mismo ocurre en hiperactivo, ¿no? Se ha repetido ese error de separar por un lado hiper y por el otro lado activo. Y te dije que lo que tienes que separar es la sílaba, la pronunciación. Y además que R, ¿no? La consonante R tiene que estar junto con la vocal. Consonante y vocal forman una sola sílaba. Por lo tanto, lo correcto es decir hiperactivo. ¿Bien? Entonces, este está mal. Así que esa es la clave, la letra B. En exhibicionismo está bien, ¿no? La X, ya sabes que la H no te puede perturbar si no cuentas la X con la I. La consonante y la vocal forman una sola sílaba. Exhibicionismo, eso es un diptongo. Industria es un diptongo, igual que industrialización, ¿no? Son diptongos. Subordinación, ahí está, ¿no? No vayas a pensar que sub va por un lado y ordinación por el otro, no. Acá recuerda que la vocal, la consonante B y la vocal O forman una sola sílaba. En subordinación y un diptongo, extraordinario, A con O, dos vocales abiertas forman hiato simple. Extraordinario es un diptongo. Bien, y por último, la letra E, deshabitar. Lo mismo, mis, acá no dice de chavitar, no, acá no dice de chavitar, porque la H no suena. ¿No? Más bien sería incorrecto que tú pongas des y aparte habitar. ¿No? Voy a deshabitar el cuarto, no. Es voy a deshabitar. Ya sabes, la consonante S se une con la vocal A. La H es como si no existiera, no te debe perturbar. Al igual que al unir semi más la palabra automático, se forma una secuencia de 3 vocales, ¿no? Se, miau, ¿no? Ahí está la mnemotecnia para recordar triptongos, ¿no? Miau, se, miau, automático. Ahí hay un triptongo, está correcto eso, ¿de acuerdo? Bien, la número 7, la clave es la letra beso, ¿de acuerdo? Letra beso. Ahora, en la número 8 ya me piden tildación y aquí sí hay que justificar por qué tilde es una palabra. Por ejemplo, en la palabra día, ¿por qué tildo? ¿Cómo se llama esa tilde? Lo que pasa es que el acento no está en la A, el acento está en la I, en la vocal débil. Eso se llama hiato acentual. Y el hiato me exige tilde. Y esa tilde tiene un nombre. Se llama la tilde robúrica o disolvente. Después se tilda porque es una palabra aguda y termina en S. Luego dice, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete bellísimo, bellísimo, palabra esdrújula. Recuerda, alumno, que todas las esdrújulas se deben tildar. Caballo de paso, pañuelo el cuello que agitaba el viento. San Pedrano pellón, pellón, palabra aguda que termina en N. De sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba espuelas en dirección, palabra aguda que termina en N, tiene que tildarse.
reconocímosle. Nosotros decimos reconocimos, ¿no? Reconocimos es una palabra grave. Reconocimos. Pero al agregarle una vocal, una sílaba más, un pronombre en este caso, reconocimosle se convierte en esdrújula. Y por ser esdrújula, jóvenes, se tilda, ¿no? Reconocimosle, se debe tildar. Todas las esdrújulas se tildan. Igual que volvía, al igual que día, el acento recae en la cerrada y no en la abierta y se tilda por ser tilde robúrica o disolvente. ¿Cuántas tildes entonces faltaron? 7 tildes. La clave correcta de la número 8 es la letra C. Bien, en la número 9 nos están pidiendo en qué alternativa se requiere la mayor cantidad de tildes. Bien, por ejemplo, en la letra A vemos, Saúl le pidió a Alex que hable con el mandamás. A ver, tenemos Saúl, una vocal abierta con una vocal cerrada y el acento está en la cerrada. Eso se llama hiato acentual, ¿sí o no? El acento está en la U. Y la tilde se llama tilde robúrica, ¿no? O también disolvente. Le pidió, entendemos que es palabra aguda, terminada en vocal se tilda. Alex se tilda porque es una palabra grave y termina en una consonante que no es ni N ni S. Miss, pero en mi DNI dice Alex sin tilde y no pasa nada. No se supone que en nombres propios no hay regla. Claro, en este caso, en un examen de admisión, los nombres propios también se someten a la regla. Por lo tanto, Alex, por ser palabra grave y terminada en consonante, se tilda. Eso ha venido también en exámenes de admisión. Con el mandamás, palabra aguda que termina en S, se tilda. ¿De acuerdo? En la letra B me dice, solo sé que nada sé, dijo Sócrates allá en Grecia. Solo, la palabra solo no se tilda porque es grave. Solo, ¿de acuerdo? Solo es grave. Sé, eso sí, porque recuerda que se llama tilde diacrítica. Miss, pero usted dijo que los monosílabos no se tildan. Claro, pero recuerda que hay un grupo de tildes, de palabras que se tildan, de monosílabos que se tildan, para poder diferenciar el significado, ¿no? Yo puedo decir, ella se ama. Ese se es un pronombre, reemplaza a ella se ama a sí misma. Ese se es diferente a este se, solo sé que nada sé, que es un verbo que viene del verbo saber. Por lo tanto, para diferenciar significados, tildo estas palabras, ¿no? Solo sé que nada sé. Son tildes especiales, tildes diacríticas. Dijo Sócrates, palabra esdrújula, se tilda. Allá en Grecia, palabra aguda, se tilda. Ahí, por ejemplo, tiene 4 tildes, ¿no? La letra C dice, explícame el porqué de tu decisión, amigo Elmer. Explícame, explícame. Es una palabra esdrújula, ¿no? Esdrújula. Explícame. Y todas las esdrújulas jóvenes se tienen que tildar. El porqué, por favor, no confundamos la palabra porque, que es una conjunción causal, con el sustantivo el porqué, que significa motivo, o es sinónimo de motivo, razón. Explícame el motivo, el porqué. El porqué, por ser palabra aguda, se tilda. Si yo dijera, no fui porque estaba enferma, porque eso sí es palabra grave. En este caso, el porqué, por ser aguda, se tilda. De tu decisión, palabra aguda terminada en N, se tilda. Amigo Elmer, Elmer, palabra grave, terminada en R, se tilda. Ahí tenemos, por ejemplo, 4 tildes también. En la letra D dice, próximamente se estrenará esa película en Perú. ¿Te acuerdas cuál era la regla de las palabras que terminan en mente? Se evalúa la raíz de la cual son derivadas, ¿no? En este caso evalúas próxima. Próxima es una palabra esdrújula. Si próxima, por ser esdrújula, se tilda, próximamente mantiene ese tilde. ¿De acuerdo? Se estrenará, aguda, terminada en vocal, se tilda. Esa película es una esdrújula. Igual que Perú, por ser aguda, se tilda también.
Tenemos 4 tildes. En la letra E tenemos Miriam. Sí entendí el cómic en inglés que trajiste. Miriam. Mucho cuidado con Miriam, ¿no? Para empezar, es una palabra grave, no es aguda, no es Miriam, es Miriam, palabra grave. Y si terminara en N, tú sabes que las graves que terminan en N no se tildan, como canon, volumen, como examen. No tengo por qué tildar estas palabras, pero te han puesto Miriam con M al final. Y por regla, si termina en M, yo debo tildar Miriam. Sí entendí. Este sí es una afirmación, se llama tilde diacrítica. Recuerda que hay otro sí, que es un pronombre. Cuando yo digo, por ejemplo, él solo piensa en sí mismo. En sí mismo, ese sí, como pronombre, también se tilda. Pero también hay otro sí que no se tilda, que es la conjunción condicional. Cuando dices, te acompaño, sí, tú gustas, o sea, estás condicionando. Ese sí no se tilda. Para diferenciar este sí condicional del sí afirmación o pronombre, se usa la tilde diacrítica, ¿de acuerdo? Diacrítica. Sí entendí, con tilde en la i, porque es una palabra aguda. Cómic, palabra grave que termina en una consonante, se tilda. Inglés, palabra aguda que termina en s, se tilda. Bien, entonces ahí tenemos 5 tildes. La clave que tiene más, que requiere mayor cantidad de tildes es la letra E. La número 10 me dicen cuántas tildes faltan en el texto, pero no hay que leerlo para poder entenderlo mejor. De él sé que piensa en sí. De él sé que piensa en sí. Hace más o menos 3 décadas que rehuye de todo compromiso o reunión, mas sé que es por ti. De él, es decir, de Juan, de Pedro, estoy hablando de alguien. Esa palabra él reemplaza a un nombre. Es un pronombre entonces. Y él como pronombre se tilda. Y el otro él, que no se tilda, es un determinante artículo que acompaña a un sustantivo. Como por ejemplo, el alumno, el colegio, el auto, ¿no? En este caso de él se tiene que tildar porque no es un artículo, es un pronombre, y como pronombre se tilda. Tilde diacrítica se llama. Sé que piensa en sí. Sé no es pronombre, es un verbo, y como verbo se tilda, el verbo saber. Yo sé que piensa eso. En sí mismo, ¿no? En sí se tilda. Hace más o menos, mira, la palabra más, en la mayoría de casos, la palabra más se tilda. El único caso en que la palabra más no la vas a tildar es cuando hace referencia a cantidades. Perdón, cuando equivale a pero, disculpa. ¿Sí? Cuando la palabra más en un texto sea perfectamente reemplazable por la palabra pero, en ese caso no se tilda. Para todos los demás casos se tilda, sea más como determinante, más amor, como adverbio, trabaja más, como artículo, el coloca el más en el recuadro, como fuera, todos los más que tú veas, o como parte de conjunciones, ¿no? Más bien, ese más, todos los más que tú veas se tilda. Únicamente no se tilda cuando equivale a pero. Más o menos 3 décadas, palabra esdrújula, décadas. Todas las esdrújulas se tildan. Rehuye, que la H no te confunda. Tú tienes que evaluar la secuencia de vocales E, U. Y el acento no está en la E, está en la U, no es rehuye, es rehuye. Eso se llama hiato acentual. La tilde es robúrica o disolvente. Reunión, palabra aguda, terminada en N, se tilda. Más, sé que es por ti, más. Este más es tranquilamente reemplazable por pero. Rehuye de todo compromiso o reunión, pero sé que es por ti. Pero, ese más no se tilda porque equivale a pero. Sé, verbo saber, yo sé que es por ti. Por favor, jovencito, la palabra ti nunca se tilda la palabra ti, al igual que nunca se tilda la palabra fe, ni tampoco la palabra vio, vi, di, dio.
Porque todos estos son monosílabos. Y los monosílabos, recuerda por regla, no se tilda. Así como nunca tildarías la palabra pan, flor, mar, sol. Por lo tanto, tampoco se tilda pi, fue, dio, vio, vi, ¿de acuerdo? Guión, Dios, Ruiz. El apellido Ruiz no se tilda porque es un monosílabo. UI nunca se separa. ¿De acuerdo? Bueno, salvo que fuera pues la tilde diacrítica, que son un grupo mínimo reducido de palabras monosilábicas que se pueden tildar. Bien, la 10 entonces la clave es la letra D. En la número 11 me dice, ¿en qué alternativa las palabras compuestas que ves no se tildan? Por ejemplo, yo tengo cortahilos. Al momento de unir estas dos raíces corta e hilos, se me presenta una secuencia de vocales. Debo olvidarme de la H. Evalúo que tengo una vocal abierta A y una vocal cerrada I. Y el acento está en la cerrada. ¿Cómo se llama eso? Hiato acentual. Corresponde obligatoriamente a una tilde corta. Hilos. Puntapié. La palabra pie, independientemente, por ser monosílabo, pie, no se tilda. Pero al momento de unir con punta, se convierte en una palabra aguda, puntapié. Y por ser aguda y terminada en vocal, se tilda. 22, mis dos no se tilda porque es monosílabo. Pero al momento de unirlo con 20, 22 se convierte en aguda y por ser aguda y terminada en S se tilda. Automóvil, palabra grave que termina en L, se tilda. Rioplatense. Mis ríos se tilda, ¿no? Sí, pero al momento de unir ya perdió su acento. Rioplatense, palabra grave, pero termina en vocal. Tú sabes que las palabras graves que terminan en vocal no se tildan, igual que asimismo. ¿O acaso alguna vez tú has tildado la palabra casa? Casa, grave, que termina en vocal, no se tilda. ¿Alguna vez has tildado la palabra perro? No se tildan las graves que terminan en vocal. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta, ¿no? La que nos piden en la premisa. En la letra D, cefalotórax, tórax, palabra grave que termina en X, en una consonante, se tilda. 17º, palabra esdrújula, se tilda. 16, palabra aguda que termina en S, se tilda. Portaúle, que no te confunde la H, tienes una vocal abierta A y cerrada U, y el acento está en la U, ese es hiato acentual, se tilda obligatoriamente. La clave correcta en la número 11 es la letra C. Vamos con la 12. Dice, marca la alternativa donde el término resaltado está incorrectamente tildado. Ya, aquí estamos hablando de otra tilde especial, que se llama la tilde enfática. Esta tilde yo la utilizo para hacer preguntas, como por ejemplo, puedo poner por aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Frente a, llámala como gustes, llámala como gustes. Mira la diferencia entre el cómo en la primera oración. ¿Cómo se llama? Frente a, llámala como gustes. ¿Cómo se llama? Como gustes. ¿Cómo se llama? Como gustes. Te das cuenta que hay un mayor énfasis cuando hago una pregunta, ¿verdad? Muy bien, para diferenciar este enfático de este relativo, así se llama, se requiere una tilde especial, tilde enfática. ¿Por qué es especial? Porque siendo grave, terminada en vocal, yo no debería tildar según regla, pero se tilda para hacer justamente esta diferencia entre el enfático y el relativo. Ahora, no necesariamente tiene que haber signo de interrogación, porque puede haber preguntas indirectas. Yo puedo decir, oye, no sé cuál es tu nombre. No sé cuál es tu nombre. No tengo ningún signo de interrogación, pero al momento de decir no sé, se entiende que estoy esperando una respuesta y por ende estoy ante una pregunta indirecta. Cuando yo tenga preguntas indirectas, también yo debo tildar, ¿de acuerdo? Vamos a poner por acá. Pregunta indirecta. Ahí está. ¿Cuál se tilda entonces? ¿Ya? De repente puedes decir ignoro. Ignoramos
¿Cuánto cuesta? Ahí está. Ignoramos cuánto cuesta. Ignoramos, quiere decir que quiero saber cuánto cuesta, ¿no? Entonces, ¿cuánto es una pregunta indirecta? ¿De acuerdo? Ignoramos, desconocemos, quisiera saber, pregúntale, también es otra, ¿no? Pregúntale, ¿qué desea? ¿No? Una pregunta de por medio. Pregúntale, ¿qué cosa? La pregunta, ¿no? ¿Qué desea? Eso debe ser tildado. Incluso si yo digo, ya sé dónde vive. Y tú dirás, Miss, pero como ya sabes, entonces no estás esperando una respuesta, Miss. Entonces no requiere tilde. No, sí requiere tilde, porque lo que tú dices, ya sé, es una pregunta que tenías antes, ¿no? ¿Dónde vive? Es una pregunta. Ahora yo respondo, ya sé la pregunta, ya sé dónde vive, por lo tanto, también se tilda. Y también se tilda cuando es exclamación, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué bien que llegó la vacuna! ¡Qué emoción! ¡Cuánta pasa! ¡Cuánta fruta! Son expresiones que requieren tilde enfática. Ahora, mucho cuidado con ese tipo de expresiones que llevan signo de exclamación, pero no llevan tilde enfática. Como cuando dices, ¡que viva la vacuna! Ya llegó, ¿no? Por cierto. Entonces tú dices así, ¿no? ¡Que viva la vacuna! Ese que no es enfático. No es ¡que viva la vacuna! Como ¡qué alegría! Esto es enfático, pero esto no. ¿Cómo puedo reconocerlo? Con la palabra deseo. Yo deseo que viva la vacuna. Por más que haya énfasis en la oración, este que no lleva tilde. Que viva mi patria, no lleva tilde. ¿Sí? Que viva el Perú, no lleva tilde. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver por acá. En el número, letra A, dice, desconozco, joven, desconozco, quiero saber dónde es enfático. Claro, además que puedo reconocerlo por la palabra desconozco, ¿no? Eso me permite a mí entender que el dónde es un pronombre interrogativo, ¿no? Pregunta indirecta, eso está bien. Los niños no tenían, ¿qué cosa? ¿Qué llevar? Eso es lo que se preguntaban, ¿qué llevar? Ellos no tenían qué llevar, una pregunta indirecta, ¿no? Una tilde enfática también. Imagínate cómo habrá vivido, cómo, imagínate, ¿no? ¿Cómo? Eso me permite a mí entender que hay una intención de énfasis, ¿no? Pronombre enfático. ¿Cómo habrá vivido? Verá usted qué calor, es una exclamación, qué calor hace aquí, está bien. Iré a verlo cuando tú no estés. Iré a verlo cuando tú no estés. No hay una pregunta ni una exclamación de por medio. A esto se le llama pronombre relativo. Iré a verlo cuando tú no estés. Ese cuando no lleva tilde, por lo tanto está mal, ¿no? Entonces la letra E es la que está incorrectamente tildada. Y bueno, para terminar ya con broche de oro, vamos a borrar los dibujos. Me piden en la número 13, dice, identificar qué palabra resaltada no debe llevar tilde. Si te das cuenta, las palabras que están resaltando son las palabras que terminan en mente. Las palabras que terminan en mente son aquellas que son adverbios, pero que han sido derivadas de adjetivos. Yo le pongo amable, le agrego mente y se convierte en un adverbio que termina en mente, amablemente. Tú sabes que amable es un adjetivo. ¿Ya? Mente es un morfema derivado. Se llama así porque permite derivar de un adjetivo hacia un adverbio, ¿no? Se convierte en un adverbio. ¿Y qué me dice la regla entonces de estos adverbios que terminan en mente? La regla me dice que debo considerar la raíz, que debo considerar el adjetivo. Si el adjetivo se tilda, el adverbio también conserva esa tilde. Por ejemplo, amable es una palabra grave y por ser grave y terminar en vocal, no se tilda. Por lo tanto, si amable no se tilda, amablemente tampoco. ¿De acuerdo? Ahora veamos las alternativas. La palabra recientemente, ¿qué es lo que debo evaluar en recientemente? Así es, la raíz, reciente.
Reciente es una palabra grave. Reciente, reciente. Y como termina en vocal, no se tilda. Si reciente no se tilda, recientemente tampoco se tilda. Por lo tanto, esa es la clave. En la letra B tenemos dócilmente. Evalúo la palabra dócil. Dócil, palabra grave, como termina en una consonante que no es ni N ni S, dócil, por ser grave, se tilda. Si dócil se tilda, dócilmente también. En la letra C tenemos tardíamente. Lo que voy a evaluar es la palabra tardía. Tardía tiene un hiato acentual, porque el acento está en la vocal I, no en la abierta A. Por lo tanto, se tilda por hiato acentual. Si tardía se tilda, tardíamente también se tilda. En la letra D tenemos egoístamente, lo mismo, evalúo egoísta, y egoísta tiene un hiato acentual. Como egoísta se tilda, egoístamente también. Por último, tenemos comúnmente. En ese caso, evalúo común, palabra aguda, común. Como termina en N, común se tilda. Si común se tilda, comúnmente también conserva la tilde. Muy bien, entonces la clave que no debe llevar tilde es la letra A. Bien, jóvenes, con esto hemos terminado nuestra práctica dirigida. Espero que haya sido útil para ti y si tuvieras pues alguna duda o consulta, puedas hacerlo durante las clases teóricas. ¿Sí? Ha sido un gusto haber trabajado contigo. Que te vaya muy bien. ¿Sí? Hasta luego. Cuídense.